hoy quiero hablarte de una obra en proceso que está ocurriendo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y entonces he titulado a esta plática, Atención, obra en proceso. Hoy está bien chiquito ahí el PowerPoint, esa atención. Hay que hacerlo más grande, así como que atención, obra en proceso. ¿Sí sabes que hay una obra en proceso en nuestra vida? ¿Sí? Cuando tú vas viendo un letrero de estos amarillos, ¿no? Lo que haces es te cuidas, ¿no? Porque seguramente hay tierra y hay polvo, pero dices, algo bueno está ocurriendo. ¿Tú has visto una obra para mal? ¿Verdad que no? Si hay una, están mejorando, ¿no? Está cerrada la calle porque hay obra, bueno, qué lástima, qué lata, pero va a quedar mejor. De igual manera en nuestras vidas hay una obra en proceso y nos tenemos que dar cuenta de esto. Acompáñame a Tito 3, vamos a partir de Tito 3, versículo 3. Abre ahí tu Biblia, prende tu celular, busca el archivo en tu mente como tú le hagas, pero es importante que partamos de estudiar la palabra y este es el texto base con el que vamos a partir. Y aquí está Pablo escribiéndole a su discípulo Tito y le da una enseñanza. Y dice versículo 3, porque nosotros también éramos, ¿sí? Eso es bueno que lo subrayes así como que yo era. Yo espero que ya no seamos. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Era muy mal estado, ¿no? Pero lo bueno es que di conmigo, éramos, ¿no? Y algunos de ustedes dicen que no me conocen, pero éramos. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está hablando de que el amor de Dios es Jesucristo, hecho hombre, que habitó entre nosotros, vivió una vida santa, sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, injustamente, pero nos justificó ahí y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la bondad de Dios que se manifestó para con los hombres. Y nos dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahorita vamos a regresar a esa palabra, y por la renovación, también vamos a regresar a esa palabra, en el Espíritu Santo. Entonces nos salvó por sus obras de justicia, no las nuestras, por su misericordia, por gracia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Aquí está el papel del Espíritu Santo. Sí es Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que está llevando la regeneración y renovación. Versículo 6, perdón, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu consejo, por tu palabra. Señor, queremos que hables más y más a nuestra vida, a nuestro corazón y que nos lleves a entender más lo que tú has comenzado y lo que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Amén. Amén. El cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Está hablando del Espíritu Santo, que ya fue derramado abundantemente. Cuando creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo es derramado abundantemente en nuestras vidas. Pero aquí hay dos palabras que yo estoy remarcando ahí: regeneración y renovación. Y quiero comenzar a hablarte de estos dos conceptos. Vamos a comenzar con regeneración. ¿Verdad que no es una palabra que usemos muy seguido? Tú vas al mercado y de repente llegas ahí y dices, ¿me das 2 kilos de pollo regenerado? Pues como que no, ¿verdad? O sí la usas, regeneración, pero es una palabra importante en nuestra fe cristiana. La regeneración significa el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Si alguien te pregunta qué tipo de cristiano eres, y tú vas a responder, soy un cristiano nacido de nuevo. Un cristiano regenerado. Uy, suena profundo, pero ¿lo entendemos? Es un nacimiento de nuevo del espíritu humano a una relación restaurada con Dios por un acto de Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos regenerados.
2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es esa regeneración. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Estudiamos el domingo pasado cómo Jesús le dice a Nicodemo, ahí en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el primer concepto, regeneración. Creemos en Jesucristo y nacemos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y somos incluidos en la familia del Padre. Un nuevo día, un nuevo amanecer y vamos para adelante. El segundo concepto es santificación. Leímos ahí en Tito renovación. Vamos a estudiar renovación, transformación y perfección. Y todos estos yo los englobo en esta palabra, santificación. Santificación. ¿Qué es santificación? Es el trabajo de Espíritu Santo en nosotros, en donde nuestro ser interior es progresivamente, es una palabra importante, progresivamente cambiado, liberándonos de patrones de pecado y desarrollando en nosotros con tiempo las virtudes del carácter de Cristo. Entonces, esto es lo que es santificación, regeneración en un acto, en un instante. Creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo. Y ahí comienza la santificación. ¿Qué es esto? Es un proceso, progresivamente, con tiempo, las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo es puesto, implantado en nosotros. Entonces, te voy a hablar de una sola obra. Estamos en obra, estamos en construcción, ¿sí? ¿Puedes decirle al de junto, estoy en construcción? ¿Sí? No te encantaría una camiseta que dijera en construcción. Qué buena excusa, ¿no? Entonces, si te grité es que en construcción, ¿no? Pero no para excusarnos, sino para caminar hacia adelante. Una obra en dos procesos, en dos etapas. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a analizar este pasaje. Dice, hasta que, di conmigo, todos, dile al de junto, todos, dile al de otro junto, todos. Porque a lo mejor tú venías y diciendo, ay, qué bueno que vino mi esposo para que escuche. Todos, tú, tu esposo, tu hijo, todos, hasta que todos. Esta obra es para todos. Dios tiene un corazón, una buena voluntad, una intención para todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad que te habla de un movimiento, de un llegar, de un proceso? Esto es la vida del cristiano. La regeneración es un acto del Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo y por el Espíritu Santo nacemos de nuevo. La santificación es un trabajo del Espíritu Santo que es consecuencia del acto de la regeneración. Comienza en la regeneración, pero de ahí continúa. Efesios 4, versículo 11, si abres tu Biblia. Me ayudas también a ponerlo ahí en la pantalla. Aunque somos muy buena onda y siempre lo ponemos ahí en la pantalla, pero es bueno que lo busques tú en tu Biblia. A mí me gusta subrayar y de repente hay un pasaje impactante y le pongo ahí una nota y eso es algo que es bueno y aparte aprendemos a buscar los pasajes. Efesios 4:11. Efesios es una gran epístola, habla mucho acerca de la iglesia, de la construcción, solidificación de la iglesia y nos dice, Él mismo, está hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otra vez esta palabra, perfeccionar. Vayan guardando ahí, perfeccionar a los santos. Para eso hay pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, para perfeccionar. Versículo 13. Hasta que todos, otra vez, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí ves la misma obra, pero en 2 etapas? Es bueno definir o preguntarnos qué es un cristiano. Tú dices, pero ¿por qué no nos preguntamos? Porque nosotros somos cristianos. Sería bueno saber responder qué es un cristiano si nosotros portamos eso, somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es una persona radicalmente transformada en cuanto confía en Cristo por la obra del Espíritu Santo en un acto de regeneración que da inicio a un proceso de santificación. Está buena, ¿verdad? ¿Te gusta esta como descripción de puesto? Está muy de moda en las empresas, ¿no? ¿Cuál es tu descripción de puesto? O preguntas, ¿cuál es mi descripción de puesto? Aquí está tu descripción de puesto en el reino. Una persona transformada radicalmente porque el nuevo hombre, la nueva criatura, es muy diferente a la vieja, a lo que éramos antes. Y a veces nos podemos preguntar, es que yo ya creo en Cristo, pero la verdad es que no veo que sea libre de cosas que hacía en el pasado y las sigo haciendo ahorita. Hábitos que tenía y que reconozco que tengo, que no he nacido de nuevo. Cuando creemos en Jesucristo, somos perdonados, somos justificados, pero ahí comienza un proceso de santificación, en donde a través del Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para dejar atrás esos malos hábitos, esas malas costumbres. Y es un proceso que va caminando, una obra en 2 etapas. En la regeneración nos convertimos en bebés nacidos de nuevo en Cristo. En la santificación llegamos con tiempo y obediencia a la estatura de adultos en Cristo. Ese es el proceso en 2 etapas. Una sobrina acaba de tener un bebito, esta semana, ¿no? Y la estaba cargando, es una bebita, ¿no? Y es que la cargas y la ves, la hueles y todavía huele a cielo, ¿no? Y yo la estaba viendo y bebita, así, ni me tocó que abriera los ojos, pues. Pero es un ser humano completo. No le falta nada. ¿O tú puedes decir que a un bebé le falta algo? No. ¿Qué es lo que le falta? En cierta forma es crecer, porque la bebita, pues hay que cambiarle el pañal y hay que darle la leche y hay que, no hasta hacerla eruptar, todo hay que ayudarle. Pero conforme va creciendo hacia edad adulta, va siendo independiente y va pudiendo hacer más cosas y va creciendo a ser funcional en la sociedad, para la familia. De igual manera nosotros, en Cristo, en la regeneración, nacemos en Cristo. Somos una nueva criatura, pero somos bebés en Cristo, como esa bebita, ¿sí? Y cubutata y, apenas, ¿no? Somos bebés en Cristo. Y hay un proceso de santificación en los que vamos creciendo. Requiere tiempo y requiere obediencia. Si tú ves a alguien de 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo esperas que se comporte? ¿No? Porque tú ves a alguien de 40 años y de repente como que le empieza a hacer así. Como que dices, hay algo raro aquí, ¿no? De igual manera, alguien en Cristo, nace en Cristo, pero con el tiempo hay un proceso en donde vamos caminando hacia ser adultos. Un bebé, ¿qué hace? Pues come y descome, y un niño lo que hace es travesuras y hace berrinches, y a veces un bebé en Cristo pasa lo mismo. Vemos cómo de repente tiene sus arranques y sus cosas, pero con el tiempo, en el proceso de santificación, va caminando a ser funcional en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, la regeneración es el comienzo de la santificación. Y la santificación continúa nuestra vida. ¿Y sabes cuándo termina la santificación? ¿Cuándo crees que termine la santificación? Cuando morimos. En ese momento en el que dejamos de respirar, ahí termina ese proceso de la santificación. No antes. Mientras haya respiro en nuestra vida, el Espíritu Santo está trabajando en ese proceso de la santificación. Una obra en 2 etapas. La regeneración es igual y perfecta en todos. La santificación no es igual en todos y perfecta en ninguno
hasta que dejen a un lado la carne. Fíjate, el nacer de nuevo es igual y perfecta en todos. En un momento creemos en Jesucristo y todos somos hechos nuevas criaturas. ¡Pum! Nace un bebito en el reino de Dios. Pero la santificación, me gustaría decirles que es igual, ¿no? Igual y perfecta en todos, pero no. Porque en la santificación, aunque sí está trabajando el Espíritu Santo, se requiere también nuestra colaboración. Y cada quien tiene un caminar en Cristo. Y hay unos que van más a prisa y otros más lentos. Y algunos tienen un pasado más difícil que otros. Y va ahí un proceso. Y solamente vas a llegar a ser perfecta si dejamos a un lado la carne. Una obra en dos etapas. En la regeneración, Dios nos atribuye la justicia de Cristo. En la santificación nos imparte su gracia. ¿Sabes cómo podemos describir la gracia de Dios? Es una asistencia continua en nuestras vidas por su Santo Espíritu. En la regeneración creemos en Cristo y se nos da la justicia de Cristo en un momento. Pero la santificación se nos da al ayudador, al Espíritu Santo, y está trabajando en nosotros. Y esta frase en Filipenses 4:13, aunque en el contexto de la frase Pablo está hablando que ha aprendido a vivir con poco y ha aprendido a vivir con mucho, y en las dos etapas está contento. Y entonces él dice cómo puede hacerlo, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿notas que Pablo está reconociendo la intervención de Cristo en su vida? De igual nosotros, la obra, el proceso de santificación, debemos de reconocer la intervención de Cristo en nuestras vidas, del Espíritu Santo. Si sabemos que es una obra con dos etapas, que esa obra ha comenzado en cuanto creímos en Jesucristo, debemos de preguntarnos ¿cuál es la meta? O sea, si tú llegas a un lugar, ¿no?, y están construyendo, una buena pregunta es: ¿y qué estás construyendo? Porque ahorita nada más se ve puro escombro, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la meta de la obra de construcción que está sucediendo en nuestras vidas? Dice 2 Corintios 3:18. Pero también vamos a ir desde el 16, si me ayudas a poner en pantalla. 2 Corintios 3:16. Nos dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pablo está hablando de cómo los judíos leían el Antiguo Testamento, estudiaban a Moisés, pero no entendían todo lo que estaba revelando los profetas. Y dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Yo recuerdo que esto sucedió en mi vida. Cuando yo creí en Jesucristo, aunque era un bebito, tomé la Biblia y empecé a entenderla como antes no la entendía. Vi como si se hubiera caído un velo de mis ojos. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Pues del viejo hombre, de esos viejos hábitos, de esas malas mañas. Esa es la libertad. Donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. Versículo 18. Por lo tanto, nosotros otra vez, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La santificación es un proceso de transformación por el cual nos vamos conformando cada día más al parecido de Cristo. La palabra transformación que está aquí, transformados, en el original, en el griego, usan la palabra metamorfúa. ¿Te suena algo metamorfúa? ¿No te suena a metamorfosis? ¿Has oído de la metamorfosis? Es increíble la metamorfosis, porque un gusano entra en un capullo y se convierte en una mariposa. ¿Tenemos una imagen del capullo? ¿Sí? Ahí está. Padrísimo, ahí está el gusano. Es que no la había visto la foto, está padrísima. ¿Sí? O sea, esa es una metamorfosis. Eso es el proceso de santificación. Porque un gusano, yo me incluyo, no te sientas mal, es transformado en algo hermoso. ¿Cómo es eso? De que alguien mentiroso, de que alguien que robaba, alguien que andaba metido en quién sabe qué tantas cosas, ahora deja todo eso y es transformado en alguien de bien.
¿Cómo es eso? Que un Pablo legalista religioso que perseguía a la iglesia es transformado en un gran apóstol de la fe. Se llama santificación. Es la metamorfosis. El gusano se mete en su capullo y ahí sucede esa transformación. ¿Sabes cuál es nuestro capullo? Lo dice aquí. Somos transformados de gloria en gloria. La gloria del Señor es nuestro capullo. Cuando estamos en la presencia de Dios, ese es el capullo. Y por eso necesitamos leer la palabra de Dios y pasar tiempos de oración y tiempos de adoración. Ahí ese es el capullo, que está sucediendo la metamorfosis. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Cuál es entonces la meta de la obra? La meta que Dios tiene es que nos parezcamos a Cristo. Esa es la meta que Dios tiene. Yo puedo imaginarme al Espíritu Santo de Dios que está trabajando en nosotros, ¿no? Y está dentro de nosotros y entonces se pone su casco porque hay cosas que se pueden caer dentro de nosotros, ¿no? Y llega y empieza a ver, dice, qué gran obra tengo que hacer aquí. Hay un chorro de trabajo, ¿sí? Y entonces saca su plano. Y el plano dice Cristo, el carácter de Cristo. Y entonces empieza a ver, dice, esa viga se va, ese mal hábito, no cabe aquí, ¿sí? Esa manera de hablar, y empieza a trabajar en nosotros, pero tiene un plano, y el plano que tiene es Cristo, que tiene que ser formado en nosotros, y Él está trabajando. Y a lo mejor tú puedes decir, oye, pero ¿no es un poco presuncioso eso de decir que Cristo está siendo formado en nosotros o que estamos siendo encaminados al parecido de Cristo? Pero yo te pregunto, ¿cuál otro modelo pondrías tú? ¿Cuál otro estándar buscarías en tu vida? ¿Verdad que tiene que ser Cristo? Es Él y solamente Él. Yo no seguiría ningún otro plano para mi vida. Cristo está siendo formado en nosotros. Esa es la meta de Dios. Pero yo te pregunto, ¿y cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Tú que eres cristiano, ¿cuál es tu meta? Porque a lo mejor, no, pues ahí la voy a llevar y sobrevivirla, ¿no? Así como que ahí la llevo, ¿no? Pero no es la meta del Padre. ¿No nuestra meta debería ser igual que la meta del Padre? Porque si el Padre está trabajando a través del Espíritu Santo hacia un lugar y en un ritmo, y tú tienes otra meta, ¿no lo vamos a estorbar? Si tú dices, no, es que yo más bien quiero para acá, ¿no vamos a entorpecer la obra? Quizá a lo mejor tú dices, es que mira, yo con la regeneración ya tengo. Eso de la santificación, hombre, está muy difícil. Eso ya, no. Yo ya con la regeneración, porque en la regeneración yo creo en Cristo, me dan mi ticket de llegada al cielo y yo ya con esto tengo. Mira, yo lo veo, ese razonamiento te lo refuto en 2 puntos. Un ejemplo, si tú compraras un coche último modelo y lo meterías ahí en tu garage, ¿nunca lo usarías? Dices, es mi coche, pero nunca lo usas, nunca lo sacas a pasear. Nunca le metes el acelerador a todo lo que da. Nunca le prendes todos los botones. Eso es igual que renunciar al proceso de santificación. Tú y yo somos nuevas criaturas. Somos esos vehículos, coches últimos modelos. No lo vamos a usar. No le vamos a sacar todo el provecho. No le vamos a todo el propósito que Dios ha destinado. Sería una tontería no hacerlo. Y lo segundo es que te estoy hablando que es una obra en 2 etapas. No podemos decir que hemos sido regenerados cuando no estamos viendo el fruto de la santificación. Porque entonces la pregunta es, si no estoy viendo el fruto de la santificación, ¿será que ya comenzó o que ya sucedió la regeneración? Porque quizá no es que yo me conformo con la regeneración. No, quizá no ha sucedido. Porque es un solo trabajo, es una sola obra, es un solo Dios, es un solo Santo Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Tomemos todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la meta de la obra? La parte de Dios es regenerarnos y asistirnos en el proceso de santificación.
no nos deja solo. O sea, por eso es la meta también de Dios, porque Él está activo, Él participa, Él tiene algo que hacer y decir. Nuestra parte es creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir y creer en Jesucristo y colaborar con el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos colaborar. Efesios 4, versículo 17. Ayúdame a ponerlo ahí en pantalla. Cuando sabemos que estamos en esta obra de proceso, en esta construcción, en esta mejora continua. ¿Has oído eso de mejora continua? Eso se inventó en la Biblia, ¿sí? Estamos en una mejora continua, en una santificación, transformación. Dice Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tú ya no somos así, porque ya estamos en Cristo. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no tienen ese plano de crecimiento y de construcción. Si en verdad le habéis oído, versículo 21, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y entonces comienza diciendo aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, y así sigue. O sea, hay una meta, y la meta es una mejora continua, es un proceso de ser perfeccionados, pero tenemos que colaborar nosotros, tenemos una parte nosotros en todo esto. ¿Cuál es la meta de la obra? Nuestra meta es deleitarnos en hacer la voluntad del Padre. Dios detesta el pecado. O sea, Dios detesta el pecado. Nosotros lo que detestamos son las consecuencias del pecado. Porque el pecado siempre trae una consecuencia. Pero algo que tenemos que decir es que el pecado es agradable. Si no fuera agradable, nadie lo haría. Tú no te comerías un pan amargo, ¿no? Pero cuando está dulce y es mieloso, aunque no sea tuyo, te lo comes, ¿no? Porque es agradable. Pero Dios está diciendo, no, yo detesto el pecado. Y nosotros nos enfocamos a decir, yo detesto las consecuencias del pecado. Por eso no voy a pecar. Mira, y eso ya es un avance, eso es bueno. Ya estamos progresando. Pero lo que tememos es a las consecuencias. Pero lo que tenemos que tener en claro es, yo no voy a pecar porque está en contra de la voluntad de Dios. Además que trae unas consecuencias horribles. Jesucristo caminaba haciendo la voluntad del Padre, hablando la voluntad del Padre perfecta. Eso debe de ser nuestra meta, avanzar de odiar las consecuencias, avanzar a odiar el pecado, porque va en contra de la voluntad de Dios, a deleitarnos en hacer la voluntad del Padre. El cristiano nacido de nuevo ya no es gobernado por el pecado. Antes, en nuestra vida reinaba el pecado. Antes de Cristo reinaba el pecado estaba sentado en el trono. Pero vino una batalla, vino una guerra y Jesucristo venció. Y el pecado ha sido echado fuera de nuestra vida. Y ahora reina Jesucristo. Y entonces ahora ya no somos complacientes con el pecado como lo éramos antes. Pero para ilustrarte esto, como dos ejércitos que pelean y uno gana. Y el otro ejército huye y se esconde. Y empieza una guerra de guerrillas. Así sucede con el pecado. Aunque ya no reine en nosotros, comienza una guerra de guerrillas. Y viene la tentación y nos quiere hacer engañar. Porque podemos decir que el cristiano nacido de nuevo ya nunca vuelve a pecar.
La verdad es que de repente es engañado y peca. Pero no es porque el pecado reine, es porque el pecado está haciendo su guerrilla, está merodeando. Y si no estamos atentos a la obra del Espíritu Santo, podemos caer. Nuestra meta debe de ser detestarlo, alejarnos y agradar la voluntad del Padre. Y déjame hacer aquí un paréntesis entre meta y deseos. La meta solamente la puedes poner en algo que está en tu control. Lo que no está en tu control solamente cae en deseos. Tu meta sí puede ser caminar en un proceso de santificación comparando con el Espíritu Santo. Mi meta puede ser yo, Alberto Parás, caminar en ese proceso de santificación. Pero es mi deseo que tú camines en el proceso de santificación. No puede ser mi meta. Yo no controlo tu vida. Yo te puedo sugerir. Y es un deseo que yo tengo para tu vida. Y esto lo digo porque en ocasiones, a lo mejor estás aquí diciendo, qué bueno que está mi esposo, ¿no? Que escucha. Dedícate a ti, enfócate en ti. No puede ser tu meta cambiar a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu pastor. O sea, tu meta debe ser cambiarte a ti mismo. Y eso es suficiente. Eso va a impactar. Lo que el mundo necesita no es Albertos. Lo que el mundo necesita son Cristo. Es a Cristo. Y la estrategia de Dios es que tú y yo reflejemos al mundo a Cristo. Entre más pongamos nuestra meta en nosotros y nos enfoquemos, más vamos a impactar a los demás, que es nuestro deseo, poder impactarlos. Ahora, una buena pregunta también es, hoy está bueno esto de la obra, pero ya sé cuál es la meta, ya sé quién la hace, pero ¿cómo sé si ya está sucediendo en mí? ¿Cuáles son las señales de que está ocurriendo la obra? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque a lo mejor tú estás emocionado, dices, qué padre la obra, sí, el Espíritu Santo nos va a ayudar, es el ayudador, vamos para adelante, pero tienes que voltear nuevamente y decir, ¿y ya comenzó la obra? ¿Y ya está sucediendo la obra? Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí ves aquí un conflicto? Un conflicto entre la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, la que camina conforme al Espíritu. El conflicto interno en contra del pecado. Hay un conflicto interno dentro de nosotros. Eso es la evidencia de la presencia y trabajo del Espíritu Santo en el proceso de santificación. Alguien que no está en Cristo es totalmente complaciente con el pecado. No tiene ningún conflicto dentro de él para pecar. Pero alguien que ya está en Cristo, hay un conflicto interno. ¿No te sucede? ¿No? Que de repente alguien te hace algo y le dices, ahora sí le voy a decir como ahí dicen en mi tierra, ¿no? Y empieza a prepararse toda esa letanía que ibas a decir y de repente hay un conflicto dentro de ti. Porque dice, ya no puedo, como que, aunque me quiere salir, aunque sé que se lo merece, aunque como que dice, ya no me va. ¿No te pasa? Ya no narramos quién vence, o sea, qué es lo que sale de tu boca. Pero ese conflicto es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando. Ahora, esto es importante porque cuando tú sientas este conflicto, tú debes decir, ya sé, voy a cooperar con el Espíritu Santo. Entonces refreno mi boca. Y hay un conflicto si dar eso o no dar eso. Obedece al Espíritu Santo en ti. Que ese conflicto sea una señal, una alerta de que el Espíritu Santo está trabajando y tiene una gran obra y necesitamos cooperar con Él. Las señales de que está ocurriendo la obra es darnos cuenta de áreas a mejorar en nuestra vida. Es una señal de que la luz de Cristo está alumbrando nuestras vidas. Y esto es normal, de repente hay gente que llega a Cristo y pensaba que estaba todo en orden en su vida y de repente se empieza a dar cuenta. Dice, no, qué desastre tengo en mi vida. ¿Por qué es esto? Porque, si me ayudas ahí en cabina, no sé si tengas un sótano, un ático, un lugar así oscuro, ¿no? Entonces, supongamos que llegas a ese lugar oscuro porque tu esposa te mandó, dice, ¿por qué no vas y haces
limpieza ya, ¿no? Entonces sacas con tu linternita y tú llegas ahí al sótano, al ático, ¿no? Y dices, no, pues se ve bastante bien, ¿no? Como que no necesita nada, porque tienes poca luz. Y de repente encuentras el switch y prendes el switch, ¿no? Y entonces ahí viene la luz. Ahora sí, sube todo lo que puedas, ¿no? Y entonces con toda la luz ahora sí empieza a ver las telarañas, ¿no? Y empieza a ver, ahora sí se le ven hasta las arrugas al pastor, ¿no? Las de la camisa. Híjole, ya luego andan. Eso es lo que sucede cuando llega Cristo en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que está todo en orden, pero cuando permitimos el trabajo del Espíritu Santo, empiezan a venir cosas. Y ahí está el conflicto, porque a veces nos aferramos, no es que me gusta esa telaraña, no es que esa arañota va bien ahí, ha estado ahí por generaciones, ¿no? Y el Espíritu Santo dice, no va, no checa, aplastémosla, cooperemos. Pero esa es una evidencia también, cuando te empiezas a leer la Biblia y dices, oye, aquí dice exactamente. ¿Cuáles las señales? Cuando notamos un avance en la obra manifiesta en orden y en paz. Hoy están un chorro de obras en la calle, ¿no? Y es una lata, ¿verdad que sí? Pero no dicen, ¿cómo dicen la frase? Las molestias son momentáneas, pero los beneficios son permanentes, ¿no? Igual la obra del Espíritu Santo. Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden y de paz. Y entonces se empieza a ver en tu vida. Y de repente dices, ay, como que estoy más tranquilo, como que dormí toda la noche. Tenía como 10 años que no podía dormir toda la noche, ¿no? Como que la ve bonito al vecino. Se empieza a ver, hay evidencias en nosotros. Caro y yo tenemos un privilegio como pastores, que podemos ver esto en las vidas de las personas. Yo se los veo en la cara. De repente ve una gente que llega a Cristo, ¿no? Y lo veo llegar, ¿no? Y de repente le veo la cara como descuadrada, ¿no? Y digo, pues a lo mejor así es, ¿no? No lo critico. Pero empiezo a ver cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida. Y como que se empieza a cuadrar, ¿sí? Y le empieza a salir una sonrisita. Y un día hasta lo veo llorar. Y de repente está una libertad que aún se refleja en nuestro rostro, en la manera en que caminamos, la manera en que dormimos. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en una buena obra. Y también cuando encontramos el fruto del Espíritu y los dones de su gracia en nosotros. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo empiezas a ver en tu vida. Yo no era tan paciente. ¿Viste? Hasta lo abracé. Y empiezas, esa es la evidencia. Y los dones de su gracia, estos dones de su gracia son para que podamos ayudarnos unos a otros. En otros domingos adelante vamos a estudiar más de los dones de su gracia. El Espíritu Santo está haciendo una gran obra en tu vida, en mi vida. Y debemos estar alegres, debemos estar conscientes y cooperando con Él. Termino con Filipenses 1:6. Pablo, este es un pasaje de mis favoritos, porque condensa esto que hemos estado hablando y nos dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate, comienza diciendo, estando persuadido. Pablo estaba seguro, estaba persuadido, no tenía ninguna duda de que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, de que hay un camino de santidad, de que estaba viendo ahí a sus amigos siendo esclavos de algunas cosas, pero confiaba, estaba persuadido que el poder del Espíritu Santo los iba a llevar a libertad. El que comenzó lo va a perfeccionar. En la regeneración comenzó y continúa en la santificación. Y entonces yo subrayo dos palabras. Primero, comenzó. Y esto es importante. Esta es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Ha comenzado la obra? Ahora, no te condenes, porque hoy es un buen día para que comience. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y medita en esto. Puedes comparar acerca de las señales que decíamos, porque quizá no ves
esas señales en tu vida. Quizá ves que no hay eso, pero hay un camino para comenzar, que es Cristo. Quizás has escuchado de Cristo toda tu vida, de Jesús, pero necesitas tomar una decisión personal, individual y sincera por Él. Y hoy es el momento. Ahí en tu lugar, comienza a platicar con Dios. Si tú ya sabes que está la obra de santificación en tu vida, qué bueno, ya comenzó. Pero si tú detectas que no ha comenzado, ahorita es un buen tiempo. Y dile a Dios: Dios, aquí estoy. Señor, yo clamo a ti. Yo quiero que tú comiences en mí este trabajo, esta buena obra. No estoy orgulloso de mí, Señor. Yo quiero todo de ti. Y pídele perdón. Dile: yo me arrepiento, Señor, de mi pecado, de mi rebelión, de caminar lejos de ti. Y hoy me rindo a ti. Y yo reconozco tu amor perfecto en Cristo Jesús. Y yo nombro a Jesucristo el Rey y Señor de mi vida. Jesucristo, sé tú mi Rey, sé tú mi Señor. Ven y habita en mi corazón. Vence al pecado en mí. Y solo tú reina. Solo tú reina. Sí, Señor. Sí, Señor. El que comenzó. Mi deseo es que la obra ya haya comenzado en todos. Pero eso te toca a ti individualmente. Tú tienes que decidir por Cristo. No lo resistas. No lo resistas, es un buen Dios. Es un buen Padre. Es un gran amigo. Y es un extraordinario constructor. La segunda palabra que subrayo es perfeccionará. Perfeccionará. Dame tu atención tantito. Abre tus ojos. Te quiero contar una historia familiar. Hace años estábamos preparándonos para ir a un evento social, entonces nos estábamos arreglando en casa, poniéndonos guapos. Y estábamos mi esposa y yo ahí en el baño, y de repente llega mi hijo chiquitito, debe haber tenido 3, 4 años. Y llegó con un peine en su mano y se paró abajo de su mamá, jalándole el vestido. Volteó su mamá y le dijo: mamá, ¿me perfeccionas? Y yo creo que esa es la oración que tenemos que hacer con el Padre. Voltear a Dios y decirle: Dios, perfeccióname. ¿Quién más? Perfeccióname. Cierra otra vez tus ojos y habla con Él. Quizá te das cuenta que ese proceso de santificación ha estado lento o estorbado en tu vida. Él está ahí, el Espíritu Santo está aquí, pero quizá tienes que pedirle perdón porque has acallado su voz. Y dile: Espíritu Santo, perfeccióname, continúa trabajando en mí. Yo te pido perdón si te he resistido, si he sido necio en contra de lo que tú me estás hablando. Hoy sé que tú tienes razón, que tienes propósito, que es parte de la obra que estás haciendo en mí. Perdóname, Espíritu Santo. Y yo te digo: habla más fuerte, trabaja más rápido, yo cooperaré. Alumbra más la luz en mi vida, déjame ver todo lo que hay en mí, Señor, porque hoy yo te digo que estoy también persuadido que tú, que has comenzado en mí la obra, la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Trabaja en mí, Señor, y trabaja a través de mí.
Yo te doy permiso y no solo eso, yo clamo a ti. Yo quiero tu transformación, tu proceso de santificación, tu intervención, tus materiales, tus planos, tus tiempos, tus caminos, tus consejos. Me someto a ti. Ven, Espíritu Santo, vence en mí, arregla lo que tengas que arreglar, quita lo que tengas que quitar. Y hoy yo decido tener la misma meta, que Cristo sea formado en mí. Esperanza de gloria.